Hoy vamos a ver cómo plantear, cómo enfocar una unidad didáctica. Si has llegado hasta aquí, probablemente es donde te estés jugando la plaza. En mi caso, por ejemplo, gracias a la unidad didáctica y a la programación, remonté todas las posiciones que me hizo falta para conseguir una plaza. Así que yo considero que es la parte más importante. Las primeras son como de corte. Es verdad que ahora ya no son eliminatorias en muchas comunidades, pero si eres capaz de presentar una unidad didáctica convincente, tienes muchas posibilidades de conseguir el trabajo. Voy a intentar enseñar cómo la planteé yo, cómo defenderla, cómo estructurarla y las partes que considero que tienen que tener. Este vídeo está planteado para oposiciones a conservatorio, así que será muy fácil adaptarlo a cualquier instrumento e incluso a otros cuerpos, a oposiciones a otros cuerpos. El primer paso es un poco teórico. Voy a enseñar las partes que considero que tiene que tener la unidad, al menos las que tenía las mías. Voy a dejar un link con todo el material que voy a ir enseñando abajo en la descripción del vídeo, así que luego lo podréis descargar. Y vamos a abordar, como digo, estas partes y luego cómo estructurar la defensa, que es realmente donde te lo juegas, porque casi seguro que el tribunal no se va a leer la unidad didáctica o la programación si la tienes que defender, sino que la van a ojear a medida que la vas presentando, y si la tienes bien estructurada podrás conseguir una buena puntuación. Lo primero son los bloques de actividades. Cada unidad tendrá actividades de introducción, motivación, de conocimientos previos, de desarrollo y de consolidación. Seguramente si ya estás dando clase lo estés estructurando de una manera parecida, pero lo suyo es que lo tengas bien puesto por escrito, bien esquematizado, bien estructurado, para que la gente lo entienda, a unas sabiendas de que probablemente más o menos lo estés haciendo, aunque sea inconscientemente. Los dos primeros grupos, introducción y motivación y conocimientos previos, formarán lo que llamamos la evaluación inicial. El desarrollo, las actividades de desarrollo serán guiadas por la evaluación continua, y al final realizaremos en las actividades de consolidación la evaluación final. Si no te suenan estos nombres, no te preocupes, voy a ir poniendo ejemplos de cada una de ellas, los que yo utilicé para la oposición, y si tienes nombres parecidos o lo estructuras de manera diferente, no pasa nada. Lo suyo es que lo adaptes a lo que te sea cercano y que puedas defender de una manera más convincente. Actividades de introducción-motivación. Como el propio nombre indica, son las actividades en las que introduces la unidad al alumno. Si lo tienes dividido por obras, pues por ejemplo la sonata o el barroco, lo que sea, pues este es el momento en el que explicas lo que es una sonata o la forma que sea, la fuga, la sinfonía, lo que sea, y explicas un poco el contexto, el autor, lo que tú quieras, un poco introduciendo al alumno por qué es importante estudiar esta obra y qué es lo que va a aprender. Luego en mi caso le suelo añadir un par de obras de referencia, de vídeos que considero importantes y que vamos a tomar como referencia para intentar imitar las cosas que consideramos que son buenas, de pianistas de referencia, o algún vídeo que les pueda enganchar, que les resulte curioso. Internet está lleno de vídeos interesantes que les puede enganchar con esa unidad, así que está bien de vez en cuando dar una vuelta por internet y buscar vídeos que te llamen la atención, porque a ellos seguro que les llamará también la atención. Como nota personal, decir que en algunas de las unidades, en las oposiciones, puse algún vídeo del canal, y luego algún miembro del tribunal me llamó y me dijo que lo había visto, que había visto el canal, que le había gustado, y de eso se trata, de un poco de sembrar semillas y ver qué es lo que florece, porque nunca sabes por dónde va a salir la cosa, y cuanto más siembres, mejor. En este caso, como yo luego enseñaré cómo hago el sistema con cada alumno, y como podía, en las unidades podéis llevar material de apoyo, yo llevaba el iPad y enseñaba lo que luego os enseñaré, y ahí se vieron que yo tenía uno de los vídeos y accedieron a él y luego lo consultaron, y eso yo creo que me benefició. El último paso dentro de este bloque es enseñarles la temporalización y la evaluación, es decir, cuánto tiempo van a tener para hacer la unidad y cómo les vas a evaluar. Yo para cada unidad didáctica, imagino que vosotros también, tengo una rúbrica que luego también la colgaré abajo y la podréis descargar y variarla para vuestras unidades didácticas. Es fundamental hacer rúbricas. A lo mejor hace 10 años la gente no sabía lo que era, o los tribunales no sabían lo que era. Hoy, si no la haces, no pinta muy bien. Es muy fácil, es una tabla donde gradúas el grado de consecución de los objetivos contenidos o las competencias según en la comunidad en la que estés. Ya digo, os la podréis descargar y variarla, pero poneos al día si no estáis con ello, con las rúbricas. Como no quiero que se alargue muchísimo el vídeo, no voy a ponerme a explicar las escalas de selección de graduación de las rúbricas y demás. Si queréis, algún día podemos hacer un pregunta y respuestas en directo, teniendo en cuenta que este no es un canal principalmente para gente de oposiciones, sino que es gente que quiere aprender el piano. Se va un poco del tema del canal, pero bueno, me había comprometido a hacer esta serie y quiero cumplir mi palabra.
Lo único eso, si queréis que hagamos un directo y consultar las dudas, pues me las podéis ir enviando, hago una lista y hacemos un directo. Y si no, bueno, si tenéis alguna duda escueta siempre me lo podéis hacer en los comentarios y la intentaré responder. Solamente decir que yo las hago en Nidoceo, que es una herramienta que creo muy buena, seguramente haya otras parecidas, pero yo utilizo esa y muchos compañeros del conservatorio también la utilizan, que sirve para llevar el diario de clase, evaluar y hacer otras muchas cosas. Para los de conservatorio nos sobran las opciones que tienes. A mí no me pagan por ello, por publicitarla, pero sí es una herramienta que está muy bien. La rúbrica que tengo la hice con Nidoceo y bueno, es una herramienta que si no la conoces no está de más echarle un ojo. A mis alumnos les dejo que me pregunten cómo va la unidad. Yo cada 2 clases o así voy rellenando la rúbrica, la voy modificando y me va sacando la nota puntual y les digo, mira, pues puedes mejorar en esto y esto. Y es algo que suele funcionar muy bien con ellos, con algunos. Hay otros que nunca me preguntan, pues les dará vergüenza o no les interesa, pero los que me preguntan son gente que son alumnos que suelen estar pendiente de la nota y se esfuerzan por sacar mayor nota, así que es una herramienta que les suele ir bien. Vamos con las actividades de conocimientos previos. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un punto de control, es decir, hacer una evaluación inicial. Si es una obra nueva, pues puede ser una lectura a primera vista, o bueno, preguntarle un poco sobre contexto, sobre el autor, lo que sea, cualquier cosa siempre que puedas tomar una referencia para evaluar la progresión, servirá. Si es una obra que le has marcado en vacaciones, pues puedes leerla y decir, bueno, hasta dónde hemos llegado y evaluar en función de eso. Yo suelo enviar también un Kahoot, que es como un pequeño trivial, luego lo veréis. Y suele ir muy bien, le suele gustar y genera buen ambiente, vidilla en clase y a veces pues incluso pues lo repiten o se lo envían a los compañeros y funciona muy bien. Os pongo alguna muestra de lo que está ahí y luego como dije antes, un link a todo esto y la manera en la que lo integro todo que va después de este apartado teórico. Nunca subestimes el poder de la evaluación inicial. Es habitual, no sé si habitual, pero es crítica la pregunta de ¿qué sonata tocaste el año pasado y de quién era? Y probablemente si llevas tiempo dando clase no te sorprenda, pero si no estás muy habituado te sorprenderá el número de alumnos que no son capaces de responderte a esta pregunta, no son capaces de recordar primero qué era la sonata, si la tocaron y de quién. Eso es muy habitual que no sepan responderlo. Así que todas estas actividades sirven para afianzar contenidos, para afianzar conceptos. Actividades de desarrollo. Aquí contamos cómo damos clase. Es la parte más importante en la defensa, luego lo veremos. Pero bueno, en mi caso yo divido la obra, estudiamos por partes, buscamos los puntos técnicos, dividimos cómo lo vamos a estudiar. Aquí no me voy a extender, cada uno tiene su sistema. En la presentación pues la idea es que lo plasmes de una manera reducida. Y bueno, pues como cada maestrillo tiene su librillo, no me voy a extender. Llévalo a lo más personal que puedas, hazlo lo más parecido a lo que haces en clase y seguro que te irá bien. Actividades de consolidación, esta es la parte más importante, es donde efectuamos la evaluación. Podemos evaluarla con una interpretación en clase, con una audición, con una grabación, con alguna extensión como Flipgrid o alguna de estas que te permite trabajar este tipo de cosas. Lo importante es que en el día acordado o si hay una pequeña variación, pues que lo deje reflejado, pero que se evalúe en la manera que teníais acordado evaluarla. Hay que tener en cuenta que una cosa es lo que tú tenías en mente cuando planteaste la unidad didáctica y la programación general y otra la realidad. En el mejor de los casos, pues bueno, en un caso puede ser que el alumno vaya de acorde a lo que tenías planeado y continúas con tu programación didáctica sin problemas. En el caso de que el alumno tenga una respuesta mejor, pues tendrás que realizar actividades de ampliación. Y en el caso de que el alumno no tenga problemas y le cueste alguno de los aspectos que estás trabajando, tendrás que hacer actividades de recuperación. Las actividades de ampliación, como el propio nombre indica, es como que amplías. Si un alumno es muy bueno y te acaba la unidad didáctica antes, pues puedes añadir, si es un estudio, pues puedes añadir otro o modificarlo o alguno más largo. O puedes ampliar bibliografía, vídeos, lo que quieras. Otra opción es reprogramar y coger el resto de unidades que faltan. Yo qué sé, pues me ha acabado el barroco muy rápido, bien y demás. Pues a lo mejor la obra romántica va a ser un poco más difícil y más larga porque voy a tener más tiempo, entonces reprogramo, etcétera, ¿vale? Las actividades de ampliación son, pues eso, actividades que amplían los objetivos y contenidos y bueno, pues eso, es como para los alumnos que van muy bien o que alguna unidad didáctica te la plantea muy bien, pues ampliar esos conocimientos.
Las de recuperación es casi lo contrario. Un alumno que está costando, pues tienes que ponerle ejercicios o mandas para que mande grabaciones todas las semanas. Esto funciona muy bien. Les envías, pues esta semana te grabas haciendo este ejercicio y funciona bien. Luego puedes reprogramar también el resto de la programación, pero lo ideal es siempre buscar refuerzos, ejercicios, pequeños estudios, técnicas, lo que se os ocurra, para que el alumno pueda ir poniéndose al día y llegar al final del año cumpliendo los objetivos y contenidos o demostrando las competencias necesarias para poder superar el curso. Vale, Pablo, ya me sé todas las partes, lo tengo más o menos todo claro, pero ¿cómo la defiendo? Y esta es realmente la parte más importante. Podríamos hablar de muchos puntos, pero voy a centrarme en cómo lo hice yo. Vais a ir viendo el sistema que utilizo a través de Teams, pero se puede hacer a través de Moodle o cualquier otra aula virtual. Y luego al final os lo explico un poco resumido y si tenéis dudas me podéis preguntar. Adaptarlo es muy fácil, incluso podéis obviar algunas partes si no queréis meteros en tanto lío. Así que bueno, cualquier idea que podáis sacar de cualquier sitio siempre es positivo. Primer punto de la defensa es la justificación de la unidad. ¿Por qué es importante hacerla? Bueno, aquí suele ser, bueno, se trabajan muchos objetivos y contenidos o se desarrollan X competencias y pues es muy interesante porque aparece en el currículo, en la ley X o lo que quieras. Justificarla siempre suele ser fácil si la unidad está bien planteada. No gastes tiempo leyendo los objetivos y contenidos que vas a hacer. Puedes enumerar un par de ellos que te sepas de memoria y llevar al tribunal si estáis interesados podéis verlos en la página PAM y ya está. No los leas todos porque tampoco les va a interesar. Con que sepan que los objetivos, los contenidos o las competencias, lo que sea, es suficiente. No hace falta que pierdas tiempo leyéndolo porque necesitarás ese tiempo para otras cosas. Luego explicamos las actividades de conocimientos previos. En mi caso, cada alumno tiene un canal privado en Teams y le lleva a OneNote donde tienen cada unidad didáctica y cada unidad tiene 3 pestañas: información, obra y notas. Entonces la pestaña de información es donde desarrollan las actividades de conocimientos previos. En principio está el test inicial, que es el Kahoot, que pinchan y les lleva al Kahoot y ahí, bueno, pues eso, lo rellenan y a mí me sale quién lo ha hecho, la puntuación que ha tenido, cuántas veces lo ha hecho, etc. Luego les pongo un poco de información, ya sea Wikipedia o donde queráis. Hay muchos blogs y posts que están muy interesantes. Luego algunos vídeos, las de referencia, las versiones de referencia o algún vídeo que considere interesante. Todo eso está en la pestaña Información. Por último, y es muy importante que no se me escape, es explicarles la temporalización. Les digo, mira, pues vamos a tener 10 clases para esto, o la fecha, el último día para hacerlo es este día, y este día vamos a poner la nota. Y eso suele fijárseles y suele funcionar muy bien, y luego les enseño la rúbrica, para que no vean que es, tengo un 7, ¿por qué tengo un 7? Exactamente por qué tengo un 7. Y mira, pues puedes mejorar en esto, esto y esto. Y eso les ayuda, sobre todo cuando lo tienes varios años al mismo alumno, les ayuda a entender tu manera de trabajar y a funcionar mejor. Tercer punto, desarrollamos la unidad didáctica. Esta parte es fundamental en la defensa. Aquí el trabajo de grabarte, rodarla unas cuantas veces, grabarte yo creo que es fundamental para que veas cómo estás explicando y cómo se entiende desde la mesa o donde quiera que estén sentados. Es la parte donde das las clases y esto es lo que te tienes que trabajar bien. En mi caso, a mí me salió una unidad didáctica de la cual tenía hecho un vídeo en el canal, una obra que tenía hecho un vídeo en el canal, y me fue muy fácil porque ya la había rodado, ya la había grabado, y esto, quieras que no, te ayuda muchísimo. Así que me fue muy sencillo. Trabajé un poco igual que el vídeo, añadiendo pues todas las partes de unidad de actividades que os estoy comentando. Así que yo noté mucho la seguridad de, pues si es que esto lo he grabado hace unas semanas y lo tengo muy fresco. Así que grabarse es mi mayor recomendación para este punto. Y aquí, pues por ejemplo, yo iba tocando, pues mira, estos primeros 4 compases, dividimos la obra, leemos esto, pum, tocamos estos compases. Sé que aquí tienes problemas, suele haber problemas, así que genero algunos ejercicios, por ejemplo este y este, y todo eso lo iba explicando. O pues esta parte intento que toquen con dirección hacia esta nota, y lo toco un poco y demás. Creo que variará según el instrumento, porque nosotros teníamos el piano. Creo que en percusión a lo mejor pues tiene más dificultad porque no tiene todos los instrumentos. Lo tienes que adaptar a tu manera, pero si tenéis el instrumento, tocar siempre favorece la explicación. Lo único que sí que creo que es importante que hagas saber al tribunal que conoces dónde están los problemas de la obra que has marcado y que sabes tratar
con ellos. Es decir, que sabes buscar ejercicios para que el alumno no se estanque y pueda resolver los problemas técnicos. Luego enseñamos las actividades de ampliación o recuperación, lo dicho. Si el chico lo ha hecho muy bien, le voy a poner otra obra, pero no le digo le voy a poner otra obra, le voy a decir, le pondría estas, y enumero. A lo mejor le pongo una, o puedo elegir entre esta y esta, o lo que sea. O sea, como muy definido para que sepan que es real, que lo has pensado y que lo sueles hacer. Así que no dejarlo al azar, sino decir, bueno, pues si tengo un alumno muy bueno, lo que voy a hacer es ponerle estas. O voy a reducir esto y en la unidad X voy a añadirle, tenía pensado a lo mejor esta obra, pero he pensado que a lo mejor podría añadir esta que es un poco más larga y más difícil, etcétera, lo que consideres. Lo mismo si son actividades de recuperación, pues sé que aquí suele haber problemas, si no supera este problema, pues suelo poner este ejercicio o le mando para que se grabe o lo que sea, lo que consideréis que hagáis siempre con esa unidad, con esa obra. Luego vamos a la parte de evaluación. Yo les enseñé la rúbrica y la rellené sobre la marcha. Pues imaginad que tiene muy bien la parte rítmica, la parte de velocidad le iba saliendo y la nota les iba saliendo, se les iba actualizando y le iba saliendo ahí. Sé que es algo que gustó mucho y creo que también en clase me funciona muy bien, así que intentaría hacerlo. Ya os digo, lo he hecho con Iduceo, pero con cualquier otra forma funcionará igual, así que no descuidéis la parte de la rúbrica y la parte de la evaluación, que es casi la más importante. Finalmente hacemos anotaciones de cara a la rúbrica final de cada alumno. En mi programación yo tenía que cuando terminaba el curso yo hacía una rúbrica final con los objetivos y contenidos o competencias, si fuera el caso en mi comunidad no están desarrolladas en el decreto, así que no lo hice con eso. Y digo, bueno, pues el alumno tiene problemas en la articulación barroca, por ejemplo, en algún contenido, lo que sea, y lo pongo en rojo. Y voy así, lo voy poniendo todo, lo voy rellenando, y cuando llega al siguiente curso digo, a ver, vamos a programar. Y miro la tabla y digo, los puntos rojos de este alumno. Y desarrollo la programación en función de esa tabla. Es muy útil de cara a ti mismo, pero también de cara a si eres interino o si estás haciendo sustituciones, que llegas y al siguiente profesor, ¡pum!, le das la tabla y ya tiene algo a lo que agarrarse. No hay nada más incómodo que te llegue un alumno a clase con algo marcado y no tengas ni idea de dónde falla. Evidentemente con el tiempo vas a saber dónde están los problemas, pero sería mucho más útil si ya lo supieras de entrada dónde está el problema para poder ser más efectivo. Por último, os enseño el sistema que utilizo. Como he comentado antes, lo hago a través de OneNote, pero antiguamente lo hacía con otras plataformas y se puede adaptar fácilmente a cualquier otra plataforma. Cada alumno tiene un canal donde le envía al OneNote y tiene, como he dicho antes, todas las unidades didácticas con las 3 pestañas: información, obra y nota. En la información, pues lo que dije antes, el Kahoot, la información, los vídeos, etc. Luego, en la obra, tengo la obra que está tocando, la partitura, y voy haciendo anotaciones en el iPad y se le van quedando directamente guardadas. Así, cuando llega a casa, sus padres pueden ver las anotaciones y ellos mismos pueden repasar lo que hemos visto. Es más, puedes hacer un circulito, algún compás y una flecha y poner, vale, y le das a grabar y haces una explicación. Por ejemplo, el 3 contra 2, vamos a hacer pam, para, bam, bam, para, bam, bam, para, bam, lo trabajamos y etcétera, le hago el ejercicio y eso queda grabado. Así que cuando llegan ahí, le sale el simbolito de play, le da a play y dice, vale, y le sale la grabación. Y entonces, si el padre sabe música o la madre, o simplemente para que ellos lo puedan recordar, sobre todo, por ejemplo, el 3 contra 2, yo utilizo un ritmo y lo voy desarrollando y les queda grabado y es mucho más útil. Y todo eso va quedando reflejado en la pestaña Nota, con las anotaciones de color, las divisiones, todo lo que les voy escribiendo. Y es súper útil de cara a que puedan trabajar de manera autónoma. Y por último, la pestaña Nota, pues lo dicho, la rúbrica de cada unidad, cuando al principio vacía, pero cuando termina se la pongo completa, y así los padres también tienen una idea de cómo les va yendo en cada unidad. Es verdad que luego en la programación tengo un sistema un poquito más amplio de el cuaderno del alumno, donde voy anotando todo esto y la información les llega a los padres, pero básicamente en el OneNote es donde integro todas las unidades, toda la programación, y es muy fácil comunicarse con el alumno, con los padres, de manera rápida, y creo que es un sistema que funciona muy bien y sé que gustó al tribunal. Y bueno, lo dicho, esta parte es la que a mí me dio la plaza, porque mis puntos no contaban tanto porque estaba en una comunidad diferente, en un puesto de trabajo diferente. Era el mismo puesto, pero no era oficial, no era público, entonces me contaban muy, muy, muy poco.
y gracias a las notas obtenidas en esta parte de la oposición obtuve la plaza. Así que en mi caso, claro, yo me centro, como fue lo más importante para mí, creo que es la parte que me gustaría que alguien llevara más trabajada, porque gente que toque va a haber mucha, gente que tenga un tema decente, pues tengo compañeros que me vienen a preguntar ahora y mucha gente se lo está preparando con inteligencia artificial o compra los temarios, lo que sea. Y ahí es casi más difícil destacar, pero en esta parte es muy fácil. A poco que te lo prepares bien y vayas convencido, puedes hacer algo especial que te permita escalar puestos o diferenciarte ya definitivamente del resto. He intentado que no se alargara demasiado, se puede trabajar mucho más específico, podría hacer un vídeo mucho más detallado, pero casi prefiero que me preguntéis y lo dicho, si que estáis interesados podemos hacer un directo algún día con una lista de preguntas. Y bueno, solo lo dicho, de esperar que tengáis mucha suerte, seguir trabajando, ir con fuerza ya. Hoy estamos en mayo, muchos tenéis oposiciones en breve, así que queda el último empujón, mucho ánimo y paciencia. Sé que imagino que serán días complicados, pero bueno, todo pasa. Y bueno, es una oportunidad bonita que si la trabajáis pues lo podéis conseguir, no es nada imposible. Yo me presenté una vez y tenía muy pocos puntos para la fase de concurso, así que haciéndolo bien puedes conseguirlo. Así que nada, mucho ánimo y suerte.